problemática. Y tuve un comentario de alguien que sugiero también seguir, de Gerardo Navarro, que es una persona muy sapiente en el tema tributario, y él dice, la SUNAT en el país de las maravillas se olvida que en el uso del crédito fiscal existe todo un proceso interno, ¿no? Y comenta la metodología de calcular el IGB. Entonces Gerardo capta la idea que yo quise transmitir en el título, ¿no? El IGB ipso facto, porque es la pretensión de la SUNAT y más que de la SUNAT, del Estado peruano, ¿no? De que el IGB se recaude de manera rápida y todas las normas en los últimos tiempos están asociadas a ello. Por eso que yo escribí un artículo que se llama La muerte del PTS 21. Porque eso es, ¿no? Sobre esa base, los analistas tributarios, los expertos tributarios, están discutiendo si la reforma es constitucional porque se le concedió facultades al Ejecutivo para, ¿no?, que regule de manera tributaria, pero en el sentido de, y esto con la exposición de motivos, de aprovechar la tecnología para mejorar la recaudación, no para modificar lo que ahora vamos a hablar. Entonces, en ese lío no nos vamos a meter hoy, ¿ya? Pero salieron muchos analistas a decir, ojo, que ya lo habíamos dicho, de que esta reforma tiene un carácter que no está en concordancia con la exposición de motivos. Yo me uno a ello, o sea, por hace 3 días también había dicho que todas estas normas tienen una única intención, de cobrar el IGB de manera automática, y el Estado también piensa como una compañía, no hay que vender, hay que prestar el servicio, pero también hay que cobrar rápido, hay que facturar, hay que cobrar, ¿no? O sea, ese es el sentido, ¿de acuerdo? Pero como le dije, por ahí de repente no va a ir la cosa hoy día. Yo les traje una agenda y donde vamos a tratar un poquito sobre los antecedentes. Creo yo conveniente para analizar el decreto legislativo en cuestión, hacer una remembranza sobre cómo estamos situados y la problemática del uso del crédito fiscal. En eso vamos a consumir un poquito de tiempo importante y luego vamos a hacer el remate con este decreto, ¿ya? Entonces vamos a por ahí ver cómo está la norma ahora y qué problemática planteaba. Y a partir de ahí nos vamos a preguntar si esta problemática con la norma actual, vigente todavía, persiste con la reforma. Es una pregunta que yo planteo. Ya vamos a ver si le damos solución hoy. Entonces, antecedentes del uso del crédito fiscal. Luego, vamos a tener la problemática con la norma vigente, el análisis del decreto legislativo 1699, si me equivoqué en el número me corrigen por favor, y de este decreto solo el aspecto, que significa aspecto, uso del IGB como crédito fiscal, porque este decreto nos trae otras cosas interesantes, ¿ah? Como por ejemplo el cálculo de la prorrata que puede hacer la SUNAT para compañías que realicen operaciones grabadas y no grabadas. No lo vamos a ver hoy, ¿ya? Luego, comprobar el estatus de la problemática. Vamos a hacer un poquito de radiografía de la norma actual. De repente planteamos una problemática y luego agarramos esa problemática y vamos a decir, esta persiste con la norma que va a estar vigente, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se publique la resolución, dicen, ¿no? Entonces, sobre ahí vamos a transitar el día de hoy. Creo que tenemos el tiempo suficiente y si no, aceleraremos un poquito para cumplir el objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Espero no tener líos con mi presentación porque tiene un poquito de movidas entre slides. A ver, vamos a ver. Creo que era antes de eso. La barrita ya. Entonces, vamos a... Creo que acá... Nos vamos a situar en el análisis del artículo 19.6 de la ley del IGB. Vamos a hacer un poquito nada más de historia para situarnos y después nos vamos a ubicar en el centro del asunto, ¿ya? Porque, ¿cuáles son los requisitos para que una compañía pueda utilizar el IGB como crédito fiscal? Están los sustanciales, los formales, y dentro de los formales está la problemática. Uno de ellos es
que las facturas se anoten en el registro de compra. Esa es la cuestión. Entonces vamos a ver cómo estaba la norma. ¿De acuerdo? Requisitos formales, va a haber, hay un antes, ya en esta norma, y un ahora, no cabe duda. El antes es este, dice, que los comprobantes de pago, ya, hayan sido anotados en cualquier momento por el sujeto del impuesto en su registro de compras. Esto es lo que dice la ley, el tubo del IGB. ¿No? Abrimos el artículo 19, el 6, y nos encontramos con esta norma, ¿no? Que el comprobante de pago se anote en el registro de compras para tener derecho al crédito fiscal. Ahora, la norma que va a entrar en vigencia me va a decir que esos comprobantes hayan sido anotados de acuerdo con el artículo 37, ¿ya? En un momento iremos al artículo 37, donde están los famosos 3 momentos, ¿ya? Todavía no vamos a desarrollar esto, pero este es el contenido del artículo 37 actual. Entonces, seguiremos acá y decimos, antes la norma me decía anota las facturas en el registro de compras, ahora me va a dar 3 momentos, pero antes también tenemos, ¿no? Hasta ahora tenemos que analizar el tubo de la ley del IGB más la ley 29215, que le agregó algo interesante y sobre eso vamos a analizar. ¿Qué más tenemos? En la actualidad, este párrafo que me habla sobre el registro de compras llevado de manera electrónica y un poquito más del registro de compras, y ahora la norma propone el registro de compras llevado de manera manual o computarizada, ¿no? Ahora es interesante porque se precisa los registros de compras que tenemos. Lo vamos a ver también una laminita más adelante. ¿Ya? Entonces, digamos que ese es el artículo 19. Antes me decía, anota las facturas en el registro de compra en cualquier momento, ¿ya? En cualquier momento, esto va a ser tachado, eliminado, derogado con la norma nueva. Ahora, esta parte del artículo 19 nos lleva al artículo 37 de la ley del IGB, que antes solamente hacía mención a los libros y registros, compras y ventas, y ahora me va a establecer esos 3 momentos, ¿ya? También tenemos que ir a este famoso artículo 2 de la ley 29215, ¿ya? Nótese que tenemos el tubo que me dice, anota las facturas en el registro de compras, pero también tenemos este artículo de la ley 29215. Este artículo original, ya, este artículo original tiene sus párrafos bien engorrosos, pero el primer párrafo es el que crea la regla de los 12 meses. La regla de los 12 meses. ¿Ya? En primera instancia, este 29215 nos plantea la regla de los 12 meses, ¿no? Recuerden que la ley dice, anota las facturas en el registro de compras en cualquier momento, pero luego llega la 29215 y nos da 12 meses de plazo para anotar las facturas en el registro de compras. Hasta ahí, todos felices y contentos. Después, ese artículo 2 de la ley 29215, a partir del 2012, agrega otro parrafote aburrido, engorroso, ¿ya? Pero que se va a resumir en lo siguiente. Ese párrafo te va a decir, no se perderá el crédito si regularizas la anotación de la factura en el registro de compras antes que SUNAT te pide ese registro de compras. Es decir, yo tenía 12 meses para anotar una factura, ¿ya? ¿Y qué pasaba? El contribuyente de repente se olvidaba de anotar, pasaban muchas cosas en el mundo empresarial que no te permitían cumplir con anotar la factura en el registro de compras en el plazo de 12 meses. Pero la norma agrega un parrafito y dice, no se perderá el crédito si regularizas antes que SUNAT te pida el registro de compras. ¿De acuerdo? Ya. Tenemos
la regla de los 12 meses y también tenemos una suerte de benevolencia, ¿no? No pierdas el crédito. Si no existiría este segundo párrafo del artículo 2 de esta ley, entonces yo tengo 12 meses de plazo, ¿eh? 12 meses de plazo. Ahora me dicen, no se perderá el crédito si regularizas antes que la SUNAT te visite. ¿De acuerdo? Si hay preguntas, las formulan por el chat. Si no, avanzamos con normalidad y al final absolvemos preguntas y si no, ya pues vía WhatsApp, ¿no? Alguna modalidad habrá para comunicarnos. Ahora, sobre esa base, ya, yo creo que voy a ver en qué parte estoy de mi lámina, ya estoy acá, y ahora, ya tengo el artículo 19C, ¿no? El que me dice anota las facturas en el registro de compras, tengo la ley 29.215 que me dice en un plazo de 12 meses y ese segundo párrafo que me dice no pierdas el crédito, ¿de acuerdo? A ver, ahora esta lámina que viene, ¿ya? Esta lámina que viene, he cogido extractos de un informe de la SUNAT del año 2012, también bastante complejo, para mí. ¿Ya? Dice, y lo vamos a analizar también con una grafiquita. Es imposible, me ha sido imposible dejar de lado bastante letra. No, me gusta a mí más bien graficar las cosas, pero en este caso ha sido imposible obviar el texto de la norma o algunos párrafos o frases de los informes de la SUNAT. Ya. Este dice, debiéndose ejercer en el periodo al que corresponda la hoja en el que dicho comprobante de documento hubiese sido anotado. Dice, hay que ejercer el derecho cuando yo mi factura la anote en un mes. Y luego dice, lo señalado en este artículo no es aplicable a lo dispuesto en el segundo párrafo del C. ¿Qué es esto? Este segundo párrafo del C dice en la norma que por una formalidad no pierdes el crédito. Ya, pero te está diciendo, oye, esto que está acá no es aplicable. ¿Por qué? Porque ya en la 29.215, segundo párrafo, el que se agregó, ya tenemos la benevolencia del legislador, ¿no? Donde tú no cumples en el plazo de 12 meses, te dice no pierdes si entregas, regularizas, anotas antes que llegue la SUNAT. Yo creo que con la línea de tiempo vamos a ver un poquito. Pero entonces, ¿en qué se resume cumplir con la ley del IGB para tener el derecho de crédito fiscal? En lo siguiente, si yo tengo una factura cuya emisión es octubre del 2024, entonces debo anotar en el registro de compras de octubre del 2024. ¿De acuerdo? Eso es. Si yo tengo, y no solamente anotar la factura en el registro de compras, sino también declararlas en el PTS 21 de octubre del 2024. ¿De acuerdo? Anoto la factura en octubre del 2024 y también en el PET de octubre del 2024 y tomo mi crédito fiscal. Oye, pero también una factura cuya emisión es de octubre del 2024, pensando en la norma antigua, recuerden, pero todavía vigente, ¿no? Pensando en la norma que tenemos hoy. Si yo tengo una factura de octubre del 2024, la puedo anotar en el registro de compra de septiembre del 2025, ¿no? Porque tengo 12 meses. Sí, ok. Y si la anoto en septiembre del 2025, en el PTS 21 de septiembre de 2025 tomo mi crédito fiscal. ¿De acuerdo? Esa es la regla de la ley del IGB. Esa es la regla. Oye, Juan Carlos, yo no vine hoy día ni me conecté para que me enseñes eso. Sí, pero como te dije, estamos preparando el terreno, ¿ya? Y de ahí, de repente, viene la parte compleja. Estamos haciendo un poquito de calistenia. Entonces, hubo una RTF en el año 2009 que interpretó los alcances de estas leyes paralelas, ¿no? La 29.215, ¿ya? ¿Y qué dijo? Esta parte es interesante.
El ejercicio del crédito fiscal y la anotación no son actos que pueden escindirse, no son actos separados. Qué feo el legislador cuando redacta en negativo, ¿no? El ejercicio del crédito fiscal no son actos que puedan hacerse en forma separada. No, son actos que deben hacerse en forma conjunta. El ejercicio del crédito fiscal y la anotación son actos que pueden hacerse, que deben hacerse de forma conjunta. Por consiguiente, las tablitas que yo diseñé, ya, quiere decir que anotación y uso del crédito en el PDT van juntos, ¿ok? Van juntos. Si yo miro el tubo de la ley del IGB y voy al primer párrafo de la ley 29.215, la que me crea el plazo de los 12 meses. Bien, hasta ahí voy bien, ¿ya? Anoto en octubre, tomo mi IGB en el PTC 21 de octubre. ¿Tengo plazo de 12 meses? Sí, mi fecha de emisión de octubre la puedo tomar inclusive en septiembre del 2025. Oye, si anotas en septiembre 25, úsalo en tu PDT de septiembre del 2025. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, sigamos avanzando. Ya vimos esta ley, la 29.215, ¿no? La vimos en gráfica, ¿se acuerdan? Sí, la vimos en gráfica, pero me dice esto, pues, ¿no? ¿Cuándo tienes que usar el crédito fiscal? En el plazo de los 12 meses. Y luego me ponen, después se agrega, como decía en la otra grafiquita resumida, después se agrega que no se perderá el derecho al crédito fiscal si anota la factura, ¿no? Si se efectúa antes que la SUNAT requiera al contribuyente. Ya, eso decía. Entonces, esta es la forma gráfica de ese artículo, ¿ya? La forma gráfica, plazo de 12 meses en el primer párrafo, el segundo se agrega a partir del 2012, donde no pierdes el crédito, y ahora vamos a ver qué más tenemos. Ahora, este famoso de no se perderá el derecho al crédito fiscal si anota la factura antes de que la SUNAT requiera al contribuyente la presentación. Una línea de tiempo donde yo voy a tener un plazo de 12 meses. Primer párrafo de la ley 29.215, artículo 2. Un plazo de 12 meses. Miren mi flechita hacia el final, ¿no? Hacia el infinito y más allá. Pero por lo menos tengo un plazo de 12 meses. Entonces aplico la norma y dice, oye, abril 2024, imagínate un contribuyente que en abril 2024 mete su crédito fiscal en el PDT, ¿ya? Debió anotar ese IGB en su registro de compras de abril, ¿no? Porque van empatados, ¿no? Ya, pero este es el caso de un contribuyente que usa el IGB en abril del 2024. El registro de compras se olvidó. Se olvidó. Y entonces empiezo a aplicar ese, no se perderá el derecho al crédito fiscal si la anotación de los comprobantes de pago se efectúa antes de que la SUNAT requiera al contribuyente la exhibición y presentación de su registro de compras. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo tome el crédito fiscal en abril en el PDT y que en octubre del 2024 regularizo la anotación, ¿no? ¿Puede pasar eso? Yo, en abril del 2024, consigno mi IGB de mi registro de compras, que no lo envié de manera electrónica, no lo tengo legalizado en mi PDT. Y luego, como tengo un plazo de 12 meses, bueno, anoto estas facturas en octubre del 2024. ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer eso? Va en contra, ¿no? De ese criterio que me dijeron en el 2009 de que van hermanados, ¿no? Usar el IGB en el PDT y anotarlo en el registro de compras van hermanados en un plazo de 12 meses. Si lo haces en abril, hazlo en octubre, ¿no? Si no lo haces en octubre. Pero miren lo que vamos a ver en este informe del año 2018, el 052. Nos da cosas muy interesantes. Nos dice, siendo que con el citado decreto legislativo, ¿no? Es el que está arriba, ¿no?
se ha otorgado un plazo para regularizar la anotación después de la deducción, siendo que con el citado decreto legislativo se ha otorgado un plazo para regular, no es los 12 meses, porque estamos hablando del segundo párrafo, de no se perderá el derecho al crédito, dice, siendo con el citado decreto se ha otorgado un plazo, este es ese pie de página que lo vamos a ver luego, para regularizar la anotación después de la deducción. Pregunta, y si me están siguiendo y no me traicionen. En la gráfica, ¿cuándo fue la deducción del crédito fiscal? ¿Cuándo? Abril, correcto, gracias, Joseph, gracias. En abril, contribuyente dedujo su crédito fiscal. La palabra deducción en el mundo tributario está más asociada a la renta, ¿no? Pero también se puede utilizar en el crédito fiscal. Entonces, ejerció el derecho al crédito, dedujo ahí, ¿ya? Y yo le estoy otorgando un plazo para que regularice la anotación, siendo que con el citado decreto se ha otorgado un plazo para regularizar la anotación después de la deducción. Si la deducción fue en abril, contribuyente puede regularizar la anotación, ¿ya? Dentro del cual los contribuyentes podrán anotar su crédito fiscal sin perderlo. Ahí está. Oye, ya con la interpretación de este decreto murió la cosa hermanada, ¿no? Muy interesante eso, ¿eh? ¿Ok? Y ahora nos seguimos preguntando, ahí está el pie de página, que antes de la modificación efectuada no existía, dice. O sea, yo te estoy dando un plazo para que regularices. Ese plazo antes no existía. Una cosa son los 12 meses, otra cosa es este plazo, porque los 12 meses están en el primer párrafo y este ya lo superamos. Yo me estoy situando ahora en el segundo párrafo. Ok. Siendo que el citado decreto ha otorgado un plazo, no sé hasta dónde llega ese plazo, para regularizar la anotación después de la deducción. Contribuyente dedujo en abril, no anotó las facturas en el registro de compras en abril, pero con este parrafito las anota en octubre. ¿De acuerdo? Y hasta octubre no ha llegado la SUNAT. Se efectúa antes de que la SUNAT requiera al contribuyente la exhibición y presentación de su registro de compras. Exhibición, porque leas tu registro de compras legalizado. Presentación, porque envías, ¿no? Tu registro de compras electrónico. ¿Ok? Ya. A mí me da mucha curiosidad el bendito plazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si SUNAT llega en julio del 2024? Contribuyente anotó en abril y ¡pam! La fiscalizan en julio de 2024. Le dicen, a ver, pásame tu registro de compras. Él, en esta fecha, no tiene el registro de compras, ¿no? No anotó las facturas en su registro de compras. ¿Pierde el crédito fiscal o no? ¿Qué opinan? Ahí empieza la problemática, el debate y la interpretación, ¿no? Dice, no se perderá el crédito fiscal si la anotación de los comprobantes de pago se efectúa antes de que la SUNAT requiera el contribuyente de la exhibición. Llegué en julio, pásame tu tarjeta de compras. No tienes, entonces perdiste, sí, pero perdiste solamente en abril, ¿de acuerdo? Pierdes en abril, corriges tu DJ y ese crédito fiscal lo postergas. Y ahí nos pensamos, no lo pierdo en abril, pero no lo pierdo para siempre, porque recuerda que tienes 12 meses para usar el crédito fiscal, ¿no? Este informe del año 2018 es interesante. ¿Por qué? Porque le preguntan a la SUNAT si en esta línea de tiempo, cuando tú llegas en julio, se achica el plazo de 12, y la SUNAT dice, no se achica el plazo. Tu plazo de 12 meses sigue siendo vigente. Por consiguiente, yo llego en julio, no tienes tu crédito, te reparo tu crédito en abril, te mando a rectificar tu DJ de abril, sacas el crédito y este crédito lo puedes poner en el periodo en que regularizas, pero en abril no puedes. ¿Ya? Pierdes el crédito en abril,
pero no lo pierdes para siempre, porque todavía tienes un plazo de 12 meses. ¿Se entendió esa parte para seguir avanzando en esta problemática? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Ya, entonces, ahí empieza, pero ojo que para llegar a este razonamiento te invito a que des un paseo por este 052-2018, que es un texto filosófico, parece. Pero bueno, ya. Entonces, en esta gráfica me quedo pensando, miren que el plazo de 12 meses está en la ley, ¿ya? ¿Ya? Está en la ley. Y luego, ¿saben lo que pretende el contribuyente? Que los 12 meses de repente no se respeten y yo, bueno, me chafaste en julio, rectifico y me guardo mi crédito. ¿Hasta cuándo? Ah? ¿Hasta los 12 meses? No, hasta donde yo quiera. Veremos si eso está bien. ¿De acuerdo? Entonces, este segundo párrafo del artículo 2 nos dice que no pierdes el crédito. Lo interesante del informe a favor del contribuyente es que cuando llega la SUNAT antes de los 12 meses, bueno, pierdes en abril, pero luego todavía tienes 12 meses para poder usar el crédito y no postergas, ¿no? Simplemente metes ese IGB del 2024 de abril, lo metes hasta tu plazo de 12 meses. ¿Ok? Hay contribuyentes que piensan que yo puedo usar el IGB de abril de 2024 por los siglos de los siglos. ¿Ya? Particularmente no pienso esto y seguramente es una discrepancia que tenemos con la sentencia de casación, que lo vamos a ver al final. ¿Ya? Oye, pero ojo que el plazo de 12 meses está en la ley, ¿no? Está en la ley, lo hemos visto. ¿Ya? Y en esta interpretación, la SUNAT dice, bueno, todavía tienes 12 meses de plazo, puedes usar tu crédito fiscal. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cuál es el plazo? ¿Ah? Porque cuando yo les digo 12 meses está en el primer párrafo y en el segundo dice no se perderá el crédito si se efectúa antes que la SUNAT requiera al contribuyente la exhibición de su registro de compras. Y este informe interpreta, dice, siendo que con el citado decreto se ha otorgado un plazo, este 6 no es el plazo de 6 meses, por si acaso es el pie de página, para regularizar la anotación después de la deducción. En el caso que está acá, la deducción es abril, él regulariza en octubre, dentro de los cuales el contribuyente podrá anotar su crédito fiscal sin perderlo. Que antes de la modificación efectuada no existía ese plazo. Y me pregunto yo, cuando habla del plazo, ¿de qué plazo está hablando? ¿De los 12 meses o de otro plazo infinito? Ahí está la problemática. ¿Por qué? Porque el contribuyente se soportó ese segundo párrafo, donde no hay los 12 meses ni alude al párrafo anterior, y dice, bueno, yo, con este segundo párrafo me dicen, no pierdes el derecho al crédito, regulariza antes que te caiga la SUNAT, si tengo un crédito fiscal del año 2005 y aparecen las facturas en los escritorios en el año 2024, lo meto, pero ¿no? Si la SUNAT no ha venido, todavía puedo meterlo. No, respeta el plazo de los 12 meses. No, no importa, acá en este segundo párrafo no hay 12 meses. Y ese argumento se lleva al Poder Judicial y el contribuyente gana, ¿no? Por eso que ustedes pueden ver en las opiniones del decreto de 1699 que vamos a ver ahora, que muchos opinan, oye, y la sentencia de casación te está yendo en contra de eso, ¿ya? Todavía no vamos a ese decreto, ¿no? Entonces, seguimos, ¿ok? Esto ya lo vimos, ¿no? Recuerdan que en el original está el plazo de los 12 meses y abajo se agrega no se perderá el crédito, lo hemos analizado. Estos son los requisitos formales. Vamos a ir ahora, esta es la 29215, ¿no? En formato de párrafo, todo gordo y con un montón de cosas, ¿ya? Este es el que no se perderá el crédito si tú regularizas tu anotación antes de que llegue la SUNAT, ¿ya? Acoses ese bendito plazo. Todo esto pareciese que nos va a servir para la norma nueva, ¿ya? Ahora voy a entrar al 1699, a ver qué nos trae.
Nos trae muchas cosas, pero hoy día nos vamos a situar solamente en el crédito fiscal, ¿ya? Ahora, si ya estuviese vigente el 1699 desde el día de hoy, todo lo que hemos hablado de los 12 meses, de no se perderá, derogado. Porque como vieron en la lámina anterior, yo taché y a la derecha puse la norma nueva, y la norma nueva es la que viene ahorita. Ya, entonces, pero me interesa saber cuál es la situación, cuál es el estatus de ese problema de cuando un contribuyente tenía muchas facturas que aparecían ahora y pasa los 12 meses y él dice que todavía las puede anotar porque no hay plazo. Quiero saber si esa problemática todavía se conserva, ¿ya? Con la norma actual o la que va a entrar en vigencia. Por ejemplo, el 1699 nos empieza a refrescar un poquito la memoria, nos empieza a ordenar el tema del crédito fiscal y nos dice, tú tienes un registro de compras manual, ¿no? Ojo que el manual no ha muerto, ¿ah? Por eso puedes salvar a tu cliente que no envió libros electrónicos y tiene legalización de libros físicos. Hay un registro de compras computarizado, ¿no? Y hay el electrónico, ¿ok? Luego, ahora sí, vamos a la norma nueva. Antes tenía 12 meses y el famoso no se perderá. Ahora tengo 3 momentos, ¿no? Uno es para los comprobantes electrónicos y allí muchos están opinando sobre el principio de justicia, ¿no? Justicia en un país o en un mundo injusto, ¿no? Entre paréntesis, el ex ministro de Economía, Carlos Boloña, que en paz descanse, publicó un libro que se llama Experiencias para una economía al servicio de la gente. Y en uno de los capítulos habla sobre la justicia y dice que la justicia es un tema religioso. El problema de la justicia es cuando lo traes al mundo terrenal, ¿no? Porque ahora se está hablando sobre el principio de justicia de un aspecto tributario, de por qué se le permite regularizar el crédito fiscal al contribuyente que lleva registro de compras físico o computarizado y no al libro electrónico, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son diferentes, ¿no? Porque en el mundo electrónico ya tienes todo en tu data, pues solamente estás obligado a, a analizar, a revisar y a declarar, ¿no? En el mundo físico sabrá yo dónde está la factura. Hay diferencias, sí, ¿ya? Pero bueno, como les dije, no vamos a hablar de esos aspectos constitucionales el día de hoy. No vamos a hacer algo más terrenal, que es el uso del crédito fiscal. Entonces, cuando tienes comprobantes electrónicos, puedes tener un famoso archivo digital o tu registro de compras electrónico. En el archivo digital dice que la SUNAT va a diseñar por ti. ¿Y es por qué? Porque estamos yendo a un mundo donde el IGB se va a calcular ipso facto, de manera automática, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, te dice, ahí si no hay espera, estos comprobantes electrónicos se tienen que anotar en el periodo que corresponde al mes de su emisión, ¿no? En mi caso, ¿te acuerdas? Abril, octubre, octubre, ¿de acuerdo? Oye, ¿y si no lo anotas, lo pierdes? ¿Hay plazo o no hay plazo? Ahí no hay. Dos, comprobantes físicos, registro de compras manual o computarizado, ahí tienes hasta 2 meses siguientes, ¿no? Hasta 2 meses para anotar, ¿de acuerdo? 2 meses para anotar. Y los comprobantes con spot, ¿ya? Depende si viene de un archivo digital que lo va a crear la SUNAT. Anotados a registro de compras, tienes hasta 3 meses, ¿ya? Es decir, teníamos una regla de 12 meses, se convirtió en 1 para comprobantes electrónicos, en 2 meses siguientes para los físicos y en 3 cuando la factura está sujeta a la detracción, ¿ya? Al final de la explicación vamos a tomarnos un tiempo para leer las consultas en el chat, ¿de acuerdo? Entonces ahora tengo esos 3 meses. Sí, vamos a compartir la presentación, los informes, todo. O sea, acá la información hay que compartirla, ¿no? Como decía una frase muy vieja, el conocimiento no se compra ni se vende, se comparte, ¿no? Es un poco ilusorio, porque si no, ¿de qué vivimos también, ¿no? ¿Ya? Entonces tengo estos famosos 3 momentos y la pregunta es,
Recordemos la problemática del contribuyente que deduce su crédito pero que no anota. Oye, ¿tiene plazo? Ese segundo párrafo que me decía no pierde y regulariza en el plazo, ¿está o no está? Si ya no está, entonces estoy obligado a que mi factura de octubre se anote en octubre, tome crédito en octubre, ¿sí? Los físicos 2 meses y el spot 3, obligado, si ya no tengo el famoso plazo. Si me quedo pensando en el IGB ipso facto, no, pues, porque lo que quiere la SUNAT es recaudar, calcular el IGB, ya no te quiero esperar, no quiero, no puedo. ¿Eso está bien o mal? Será materia de otra mesa seguramente. En esta mesa vamos a hacer algo, como digo, más terrenal. Llegó la norma, tengo que calcular. Ya no tengo tiempo para discutir el enfoque constitucional, si el legislador tiene la capacidad de reformar la oportunidad del crédito fiscal, si la delegación de facultades estuvo bien. No, ¿no? Los contadores tributarios muchas veces tenemos que lidiar con eso, ¿no? Con el día a día, con la fecha de vencimiento para calcular el tributo. Y para eso necesito saber cómo opera la norma. ¿Ok? Sobre esa base vamos a plantear algunos casos. A ver, ¿ya? Unos casos. Oye, en enero del 2025 tengo mi factura, ¿ya? Y la factura está sujeta a spot, me parece, ¿ah? Sí, creo que micro no salió, va a salir luego, ¿ya? En enero de 2025 tengo una factura sujeta al spot. Bueno, tengo 2 meses, 3 meses más, ¿no? Ya, la anoto en febrero del 25. ¿Ok? ¿Ves? Sujeta al spot. Sí, la puedo anotar en febrero del 25. ¿Y cuándo hago el crédito, ah? Hasta el quinto día hábil del mes siguiente. ¿De acuerdo? Del mes siguiente. Pregunta. Existen muchos contribuyentes que no, por liquidez no pagan la detracción. No pagan la detracción. Y siempre, por lo menos mi lectura de la norma, que ya lo dije, y por tanto el consejo que le da a mi cliente es decir, toma el IGB en el plazo de 12 meses, cuídate de los 12 meses, ¿ya? A pesar de las posturas en contra, ¿ya? Pero ahora ya no tengo 12, no tengo 3. Contribuyente puede, imagínate que no paga la detracción ni en marzo, ni en abril, ni en mayo. ¿Pierde el crédito fiscal o todavía puede regularizar? ¿Mm? Eso lo vamos a empatar con la norma, ¿ya? Con la norma, con la nueva que está ahí en un Wordcito. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Pero pónganse a pensar en ese caso. Factura sujeta al spot, la norma me dice 3 meses de plazo y tomas el crédito fiscal quinto día del mes siguiente, si lo pagas. ¿Qué pasa si no? ¿No? Tengo yo bastantes clientes que por liquidez patean el pago al spot, ¿no? Les tengo que decir ahora, apúrate, antes tenías 2, ahora tienes 3. ¿Le puedo decir eso? Vamos a ver. Ya. Otro, tengo contribuyente que, por ejemplo, en diciembre del 2022, ya tiene, en abril del 2025, dice, el contribuyente encuentra un grupo de facturas con fecha de emisión diciembre de 2022. Aunque no lo creas, eso existe, ¿ah? Hace poquito nada más, una auditoría tributaria encontramos que el IGB se había declarado en el PET, pero las facturas nunca se habían enviado en el registro de compras electrónico, en el famoso PLE. Entonces, si yo utilicé o encuentro facturas del diciembre del 22, puedo rectificar mi PS 21, tomarme el crédito. Oye, ¿y cuándo anoto la factura en el registro de compras? ¿Ah? Ahora, y le doy código de diciembre del 22. Sí. Y los 12 meses, porque esta es una transacción con la norma antigua, ¿no? Para eso nos tenemos que ubicar en el decreto la parte de la disposición transitoria, ¿no? Porque hay transitoriedad, felizmente, en esta norma, ¿ya? Pero, entonces, creo que hasta acá espero haber repasado la problemática. La problemática en la norma casi antigua, a punto de morir, ¿no?
aunque puede ser que también se revierta el decreto 1699, era el famoso plazo de los 12 meses, que ahora se ha convertido en 1, 2 y 3. Eso todavía existe, es decir, cuando era 12 meses, contribuyente regularizaba y la zona decía, bueno, te da un plazo para que regreses antes de que yo llegue. Eso ya no está en la norma. Quiere decir que ahora me obligan a que mi factura de abril se meta en abril, de mayo en mayo, así sucesivamente. ¿Mm? Miren esta parte de la norma con detracción, ¿ya? Y acá lo que voy a hacer, voy a escapar un poquito y voy a resaltar este caso en contrario, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué dice. Se modifica, ¿no? El 940 dice, para darle coherencia con el decreto, dice, ¿no? Ya en las operaciones sujetas a detracción, ya vimos, ¿no? Si la factura está sujeta a detracción, tengo 3 meses para anotar. Lo del 12 se convirtió en 3. Pero también tengo que pagar la detracción, ¿ya? Y la pregunta es, oye, ¿y si tú no pagas la detracción en el plazo de 3 meses, pierdes el crédito? ¿No? ¿Pierdes el crédito? ¿O lo tomas cuando regularizan la detracción? Dice, en caso contrario, el derecho se ejerce a partir del periodo en que se acredite el depósito cumplido en el caso de pagar la detracción. No lo tomas. El derecho se ejerce a partir del periodo en que se acredite el depósito, correspondiendo a ajustar la anotación en el archivo o hoja de registro de compras. Para mí, la norma sigue siendo igual que la anterior, lo único que se redujo fue los 12 se convirtió en 1, 2 y 3. Es decir, ¿hasta cuándo tengo para regularizar la detracción? ¿Hasta 3 meses o hasta el infinito y más allá, como razonamos con ese informe del 2018? Porque para la SUNAT no era el infinito, para el contribuyente sí. Para la SUNAT eran 12 meses, ¿no? Siempre tenías 12 meses. Bajo ese razonamiento, esto se ha convertido en 3. Pero como los párrafos están aislados, acá te dice, en caso contrario, que no pague la detracción, el derecho lo ejerces a partir del periodo en que se acredite el depósito, ¿no? Debió decir en el plazo de los 3 meses. Pero como no dice, entonces ahí está la pelea. Por consiguiente, para mí, cuando vamos a la agenda y decimos cuál es el estatus de la problemática, parece que el estatus de la problemática sigue igual, ¿no? Porque por un lado la ciudad te va a decir, ojo que tienes 3 meses para pagar la detracción, ¿eh? Y tú vas a decir, no, porque si yo no pago, utilizo el crédito cuando lo pague. Y acá está. Y en este parrafito no hay nada, ni hermanado, ni empatado, ni aludido a tus plazos de 3 meses. Cambiaron los plazos, pero la problemática, en mi entender, sigue igual. ¿Qué más tenemos? Y esta es la sentencia de casación que interpreta que el plazo de los 12 meses no existe y por la cual muchos contribuyentes, analistas o que opinan temas tributarios dicen que el contribuyente puede anotar sus facturas cuando quiera, ¿no? Acá. La contribuyente anotó los comprobantes de pago por operaciones efectuadas en febrero, abril, junio y agosto a octubre de 2014 en el registro de compras del 2018. Ya está. Alguien encontró facturas del 2014 y las anotó en 2018. ¿Pasaste los 12 meses? Sí, ¿no? Oye, si yo tengo que concluir sobre este caso con la norma que hemos repasado, pierde el crédito, ¿no? Pasaste los 12 meses. Vamos a ver. La SUNAT requirió la presentación del registro de compras
electrónico, el 27 de marzo del 19, reparó el crédito fiscal porque consideró que el contribuyente no cumplió con anotar los comprobantes de pago del registro de compras en los periodos que correspondían al mes de su emisión, o dentro del plazo de 12 meses siguiente de la fecha de su emisión, lo que fue confirmado por el Tribunal Fiscal. Cuestión controvertida. Se pierde el crédito fiscal si la anotación en los comprobantes de pago, del registro de compras electrónico se efectúa después de los 12 meses, pero antes de que SUNAT requiera, ¿ves? O sea, un plazo infinito, ¿no? Después de los 12 meses, pero antes que llegue la SUNAT, ¿no? Esa es la problemática, ¿se dan cuenta? Fallo, no se pierde, dice. Si la anotación se produce antes de que la administración tributaria requiera la presentación. O sea, no pierdes. Como te digo, un caso extremo, en el 2024, encuentra facturas del año 2000, anótalas, dice la Corte Suprema, anótalas. Si no llegas a nada, anótalas, las puedes. Y luego 12 meses. Bueno, es el razonamiento de la Corte Suprema. Hay una más, igual que esta, ¿ya? Yo nunca estuve de acuerdo, ¿ya? Enfocados en la norma, los derechos constitucionales son otros, ¿ya? Que se tienen que considerar en el análisis, sí. Pero como te digo, ¿no? Los jugadores tributarios somos más terrenales, hay que mandar un número a la SUNAT, hay que mandar un PDT, ¿no? No estamos discutiendo en Starbucks con un café si la norma es buena o mala, porque yo calculo, mando mi número y luego la SUNAT me va a auditar ese número, ¿no? Y luego empieza la controversia. Entonces es, ¿cómo leo la norma? De acuerdo al lugar donde estoy situado también, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿la problemática persiste o no? Parece que sí, ¿no? O sea, el momento 1, 2 y 3, y ahora ya no tengo más bien que no pierdes el crédito. Para el caso de la detracción, me dice, toma el crédito cuando pagues la detracción. Oye, pero dentro del plazo de 3 meses, no dice nada. Eso es. Eso es lo que tenía preparado para hoy, señores. Yo creo que ahí acabo mi lámina. Y espero haber transmitido la problemática en el uso del crédito fiscal. Entonces, la pregunta siempre va a ser, los 3 meses de plazo, si yo no pago la detracción esos 3 meses, ¿pierdo el crédito o lo puedo hacer hacia el infinito y más allá? ¿No? Recuerden, si la SUNAT piensa en un cálculo del IGB ipso facto, quiere decir que le pagues ya. Y si no cumples eso, tienes que perder, ¿no? Esa es la lógica, por lo menos amparados en el título de la publicación que hice. Sí, bueno, sobre eso vamos a discutir, ¿no? Si hay plazo o no hay plazo, si pierdo o no pierdo. En el caso que no sea de tracciones, se rige a un solo mes. Esta lámina, este contenido y esta casación que es pública, no obstante, la extraje de la página editorial Economía y Finanzas, del doctor César Talledo, ¿no? El mejor manual tributario que existe en el Perú. ¿Ya? Recomiendo su lectura. A ver, vamos a ver las preguntas. Si todavía tenemos tiempo, parece que sí. ¿Ok? Sí, bueno, abrí la Biblia, gracias a todos los que respondieron, y luego dice, lo pasa, solo pierden el mes deducido, al perder el crédito me queda un IGE para rectificar. Creo que al final la problemática se planteó, ¿no? Como les digo, este decreto tiene otras cuestiones que analizar, como por ejemplo cuando la SUNAT va a consignar el IGB por ti, el cálculo IGB por ti, y realizar operaciones grabadas y no grabadas, basada en tu historial de compras va a agarrar un ratio, ¿eh? Para poder declarar por ti, porque tiene que direccionar, ¿no? Esa parte también hay que mirarla, ¿ya? Hoy la casación que salió en febrero del 24, sí, como te digo, hay otra más que va en el mismo sentido de que no hay plazo, ¿no? Yo no sé, porque habiendo una ley que te pone un plazo de 12 meses, una corte puede decir que el plazo es infinito, ¿no? Recuerden que las sentencias de casación evalúan elementos puntuales del derecho, en este caso la ley del IGB, ¿ya?
Entonces también hay que tener presente eso para saber si usamos. Pregunta, ¿este criterio de la casación nos sirve para el decreto 1699? ¿No? También hay que hacernos esas preguntas. Como le dije al inicio, seguramente estamos todavía novedosos con este decreto y van a salir otros análisis, otros enfoques, otras preguntas, pero hasta donde me tocó analizar, pareciese que la problemática persiste. Y lo único que ha pasado es que ahora te están acelerando los momentos para que uses el crédito fiscal. ¿De acuerdo? Ese plazo infinito lo vas a lograr seguramente en la Corte Suprema, ¿no? Las normas tienen la misma estructura, a mi parecer lo que cambió fue el achique. En el supuesto que la factura no contenga detracción, solo puede usar el crédito fiscal en el medio de emisión de la factura. Es correcto, ¿no? Ahora, el Word, yo lo pasé a un Word, esta cosa que está acá, el decreto, disculpen, ¿ya? Dice, no se perderá el derecho al crédito fiscal si la anotación de los comprobantes de pago y documentos a que se refiere la se efectúa antes de la SUNAT, o sea, se mantiene, no se perderá, pero solamente ¿para quién? Para aquellos que presenten su registro de compras manual o computarizado. Para ellos está el famoso plazo, no pierdes el crédito fiscal, pero para el electrónico murió el plazo, ¿no? ¿Ok? Y queda ahora el tema de la detracción. Pero ya, como eso te está diciendo la SUNAT, ya no tienes plazo infinito, ya no. Algunos opinan válidamente, y me uno a ellos, de que este decreto 1699 ha sido una defensa, un rechazo a la sentencia de casación, ¿no? Tú ganaste contribuyente en la Corte Suprema y tienes un plazo infinito, ahora te lo elimino, pues. Reformo la ley, elimino ese párrafo, pero solamente le dejo para los contribuyentes que tienen facturas manuales. Bueno, ellos no aportan tanto a la recaudación, seguramente, ¿no? O sea, el plazo infinito se lo está dejando para el contribuyente que tiene factura, registro de compras manual o computarizado. Para que declara completo, murió el plazo infinito. Ya olvídate de tu casación. Ya, porque la casación se basa en ese párrafo, ¿no? Del no se perderá y del cual hemos hecho esa línea de tiempo. Ahí se situó la interpretación de la casación. Ahora la saqué, pues. Con el 1699 me volé ese párrafo. Lo dejé, pero para los contribuyentes pequeños. ¿Ok? Preguntas, señores, porque por mi lado he terminado la presentación y hemos hecho a tiempo, un poquito menos inclusive, o sea, nos ha tomado una hora, porque le dije que me iba a situar solamente en un punto, ¿ya? Que era el uso del crédito fiscal, y para eso volvamos a la agenda, ¿no? Antecedentes, problemática con la norma vigente, el análisis del 1699 es solamente la parte del uso, y luego comprobar el estatus de la problemática. ¿De acuerdo, señores? ¿Preguntas? Si no, les agradezco infinitamente que se hayan conectado. Ahí están mis datos, por si necesitan conversar de algún tema tributario o contable, con mucho gusto los voy a atender, y algunas ideas también para el mundo académico. No es retroactivo el decreto legislativo, la vigencia es cuando se emita la resolución de superintendencia que regule todo lo que hemos hablado hoy día, o la parte que hemos hablado también, y no, se aplica la teoría de los hechos cumplidos para los que quieren investigar el derecho tributario, y tenemos una norma transitoria que te dice tus facturas o las transacciones pendientes se rigen por la norma antigua. Respecto a retenciones en una factura compra si no ves retención. Sí, cuando tú tienes una factura sujeta a retención y no retienes, puedes usar el crédito fiscal.
tienes una multa, ¿no? Pero no es como la de tracción. ¿Cuándo entra en vigencia la norma? Cuando se emita la resolución de superintendencia, ¿no? Entonces estamos esperando eso. Seguramente hasta diciembre ya está, ¿no? Como les digo, todas las movidas en el IGB tienen un único motivo, que el IGB se declare de manera automática. La SUNAT te va a decir, ahí está tu cálculo, tú solamente acepta. Este ejercicio se hizo en Chile y Chile dice que el 98% de contribuyentes aceptan el borrador de cálculo de IGB que la SUNAT propone. Es decir, ya nadie hace agregados y deducciones, ¿no? Como decía el señor Gerardo en el comentario de LinkedIn, ¿no? La SUNAT no sabe que hay todo un proceso para calcular el IGB. Sí, en Chile también había todo un proceso, pero al final el fisco logró que el contribuyente se acostumbre a que el cálculo del IGB sea automático. Por consiguiente, estamos a punto de presenciar, en mi opinión, la muerte del PTC 21. ¿Preguntas? ¿Dudas, señores? ¿Figura? Entonces, con la venia de los coordinadores, procedo a desconectarme. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, por esta charla magistral que ha dado el día de hoy a todos los ponentes. Estoy muy agradecido a su persona y también a la empresa IDE por toda esta gestión que ha hecho posible que se lleve a cabo esta charla. Muchas gracias, profesor. De acuerdo, cualquier duda que quedó ahí pendiente, no duden en escribirme. Gustoso los voy a atender. Nos vemos. Hasta una siguiente ocasión.